Padre, estamos agradecidos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa de oración para alabar tu nombre, para poder leer y meditar en tu palabra en libertad. Queremos rogarte que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y antes vamos a ver Probad y Ved, después Roberto nos va a dirigir en la oración. Probad y ved. Historia de hoy. Larga vida. Sinceramente, no veo ninguna salida. No sé por qué vinimos a Caldas Novas. Me pregunto cómo es posible que un profesional de la salud como yo tenga solo 2 pacientes por mes. Eso es preocupante. Va a demorar mucho hasta que logre formar mi cartera de clientes. No puedo esperar que los clientes vengan a mí. Yo tengo que ir hacia ellos. Y tú sabes dónde están. Ellos están en las piscinas, en los hoteles, dándose baños de agua caliente y practicando hidrogimnasia. A veces hay más de 100 personas en la piscina. Podrías preparar una charla y presentarte en ese momento. Así conseguirías muchos clientes. Tienes razón, podría resultar. Oremos a Dios por tu idea y pidámosle que ilumine nuestra vida. Fue un gran desafío para mí organizar ese primer encuentro en uno de los hoteles de Caldas Novas. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. Doctor, acabo de oír su charla. Me encantó. Quiero llevarme algo a la casa. ¿Usted tiene algo escrito sobre el asunto? ¿Un libro? ¿Un folleto? ¿Un cuadernillo? Mientras pensaba en esas peticiones, decidí que iba a escribir un libro sobre la salud. Pasé largas horas enfrente de la computadora trabajando en ese proyecto. ¿Y cómo va el libro? ¿Ya estás terminando? ¿Ya escogiste el nombre? Mira, ya escribí varias páginas y descarté algunas, pero sé que Dios está conmigo. Estoy escribiendo este libro para que las personas tengan una vida más saludable sin gastar tanto dinero. ¡Larga vida! Me gustó. Fue emocionante recibir la primera edición del libro. El living se llenó de paquetes y de cajas. Vaya, son muchos libros. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para vender todo esto? Hay que tomárselo siempre 2 horas antes o después del medicamento. Entonces van a tomar una cuchara de sopa de alcachofa, una cuchara de sopa de diente de león y una cuchara de sopa de pasto cedrón, ¿recuerdan? Con el dinero de la venta de la casa que teníamos en la ciudad de Uberaba, pagamos la edición del libro y comenzamos a venderlo al final de cada charla. Las personas estaban ansiosas por recibir esas enseñanzas y consejos de salud. La forma natural de tratar las enfermedades fue lo que más atrajo a las personas a comprar el libro. Sabes, amor, estaba pensando en algo. Necesito tener mucho conocimiento más profundo sobre nutrición. Eso me va a ayudar mucho en el momento de prescribirle un tratamiento a los pacientes. Si tú quieres, yo voy contigo y estudiamos juntos una carrera universitaria de nutrición. La venta del libro nos va a mantener durante ese tiempo. Y tú puedes mantener tus charlas los fines de semana. De acuerdo. En ese momento nos mudamos de ciudad
para estudiar nutrición en la Universidad Presidente Antonio Carlos en Araguari, Minas Gerais. En esa época, nuestra hija Sara tenía solo 1 año de vida y la llevábamos con nosotros a todos lados. 4 años después, volvimos a Caldas Novas graduados en nutrición. Continuamos con nuestras actividades en los hoteles, con charlas y con las ventas de los libros. Con la gracia de Dios, construimos la Nutriclínica, nuestra clínica de vida natural que ya posee muchos clientes. María José, mi esposa, administra 2 tiendas de productos naturales en el centro de la ciudad, en la que se venden alimentos a base de hierbas prescritos en la clínica. En estos 22 años de casados, pasamos por varias situaciones difíciles, pero en cada situación vimos la mano de Dios protegiéndonos, animándonos y bendiciéndonos. Hoy, al mirar atrás, vemos lo importante que fue creer en el poder de Dios para guiarnos, incluso ante nuestras limitaciones. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos. Señor, te doy gracias por un día más de vida que nos estás dando, Señor. Ahora te pido que estos diezmos y ofrendas, Señor, sean usados para tu causa. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Buen día para todos. Hoy el Señor nos está regalando un día aliviado de lo que veníamos teniendo. Yo sé que algunos van a decir, no está el sol. Bueno, tampoco podemos conformar a todos, pero estamos más aliviados de lo que veníamos teniendo. Una cosa antes de avanzar y de continuar. Hoy a las 5 de la tarde, 17 horas, tenemos una capacitación vía satélite de la división con respecto a Semana Santa. ¿Está bien?
Así que 5 de la tarde estamos todos invitados, más que invitados, para poder venir y ver esa capacitación juntos, ya que Semana Santa nos falta mucho, ¿sí? Y ahí es donde vamos a apuntarle como nuestro primer gran trabajo del año, podríamos decirle. ¿Está bien? ¿Sí? 5 de la tarde hoy. Vía satélite vamos a tener esta capacitación para Semana Santa. ¿Quién va a tener la primera oración es nuestro hermano Armando Ruiz Díaz? Creo que la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Y hoy quien nos acompaña es nuestro pastor Alberto, ¿sí? Así que estamos contentos de que podamos compartir juntos este momento. Vamos a cantar el himno número 577. Cuando empiece a sonar nos vamos a poner de pie. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hermano, a quien que puedas postrarnos para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque pudimos estar acá en tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firme. Sabemos, Señor, del tiempo ya no das para más, Señor, así que solamente tú, Señor, nos va a encaminar y estar en tu camino, Señor. Querido Dios, quiero pedirte por el pastor. Él tiene, Señor, la palabra, Señor, que sea tuyo, Señor, no de él, para que al salir podamos salir gozosos. Y ayúdanos a cada uno, Señor. Ayúdanos para que aquellos que no pudieron venir, Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Así que también te pido, Señor, por aquellos enfermos que no pueden venir. Bendícelos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Feliz sábado, hermanos. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor, en un sábado agradable, como dijo Gabriel, nuestro anciano de la iglesia, para poder alabar el nombre de Dios, adorar su persona divina.
y poder compartir su palabra. Quiero felicitarlos, hermanos, a todos. A veces uno, como pastor, le toca ir por diversos lugares y siempre recojo muy buenos testimonios de esta iglesia. Hermanos muy cálidos, muy receptivos, hospitalarios. Y eso es bueno. Que hablen bien de la iglesia de Granburo. Así que felicitaciones, sigan así. Ese es un buen testimonio. Nos estamos acercando a Semana Santa. Esta tarde va a haber una capacitación y también va a haber otra capacitación para Semana Santa el sábado 25 de marzo en Los Polvorines a partir de las 16 horas para todos los hermanos que quieran colaborar con esta actividad. Así que tienen estas dos fechas para poder capacitarse, para colaborar en Semana Santa. Y todos hemos cantado en esta mañana, yo quiero trabajar. Ustedes saben que la oración o las oraciones a veces tienen notas musicales y los himnos son oraciones cantadas, como los salmos que se utilizaban para adorar a Dios cantando, ¿no? Y hemos cantado yo quiero trabajar. Y a veces el predicador con el himno introduce el tema del sermón, así que si alguien dice, bueno, al cantar yo quiero trabajar, se imaginó de qué vamos a hablar en esta mañana, está en lo cierto. Es un tema misionero, una predicación misionera que correspondería hacerla todos los primeros sábados de cada mes, pero a veces son tantos los temas que por allí no se puede cumplir con este objetivo de primer sábado de cada mes tener un sermón misionero. Pero hoy hicimos el esfuerzo y queremos compartir el testimonio de personas misioneras que están en la Biblia. Hay muchos testimonios de personas misioneras. ¿Quién puede ser un misionero? ¿Cuál es el requisito o los requisitos fundamentales o principales para ser un misionero del Hijo de Dios, misionero de Cristo, predicando este precioso mensaje de salvación? Nosotros notamos cómo el cumplimiento de las profecías se están acentuando cada vez más. Allí, si ustedes abren por ejemplo, Lucas capítulo 21, van a encontrar una de las señales de la proximidad de Cristo, de su segunda venida, es angustia de la gente, confundida. Y eso lo estamos notando, no solamente aquí, en la Argentina, que alguno puede decir, bueno, nosotros como argentinos siempre estamos en la misma situación, ¿no? Pasa un periodo corto de bonanza, pero siempre caemos en crisis, somos expertos en crisis. Pero no es solo en la Argentina, hermanos. La angustia de la gente es mundial. ¿Y cómo ser un misionero en este momento profético? Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Ahí vamos a leer lo que dice este hombre de Dios, Marcos, que no tuvo la posibilidad de ser un apóstol, no era un discípulo, sino que este Marcos era ese Marcos o ese joven que un día fue invitado a predicar el Evangelio por el apóstol Pablo. Y entonces dice el relato que tuvo miedo y no quiso acompañarlo, y el apóstol Pablo, que era de carácter así fuerte, ¿no? Colérico, se enojó y lo echó. Y ahí interviene ese pacificador de Bernabé. Ustedes conocen la historia. Y Bernabé lo atrae y lo lleva con él. Después pasó un tiempo
el apóstol Pablo recapacitó, se dio cuenta que cometió un error al haber reaccionado de esa manera. Marcos fue cobrando confianza y ya valentía para predicar el Evangelio, y después Pablo lo invita a Marcos a acompañarlo y va a Marcos. Y ahí, bueno, se hizo un gran evangelista Marcos, ¿no? Ese Marcos es el que cuenta la historia de estos misioneros en Marcos capítulo 5. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús atraviesa el mar de Galilea, de la región judía, tiene que ir al otro lado, a la región mayormente gentil. Pocos judíos, mayormente gentil. En ese cruce del mar de Galilea ocurre la gran tempestad, ¿no? Donde los discípulos tienen miedo, parece que la barca se va a hundir, Jesús calma la tempestad. A la mañana, temprano, llegan a la playa, al otro lado del mar, cuenta Marcos capítulo 5. Versículo 2 dice, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Jesús baja y desde los sepulcros no eran como los que tenemos nosotros, sino que eran cuevas en la roca, en la montaña, o en el desfiladero, o en región montañosa, donde se colocaba los cuerpos de las personas que habían fallecido. Inclusive Jesús fue colocado también en ese tipo de sepulcro, ¿no? Y este hombre vino de ese lugar, lo que sería para nosotros hoy un cementerio. Y se acercó. Dice el versículo 3 que habitaban los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, ¿cierto? Los grillos son lo que abrazan cuando se atan con cadenas, ¿cierto? Pedazo de hierro en las muñecas o en los tobillos, son los grillos. Pero tenía tanta fuerza este hombre que rompía las cadenas y los grillos. Una fuerza impresionante. Nadie lo podía dominar. Versículo 5 dice que siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ustedes imagínense, ¿no? Un hombre de esa manera. Mateo cuenta esta historia, él habla de dos personas con estas características. Lucas también habla, desnudos, desaliñados, con sangre en sus cuerpos porque se herían a sí mismos, gritando como locos. Pero la historia va a cambiar a partir del versículo 6, porque dice que este hombre, cuando vio a Jesús de lejos ve que Jesús está en la playa desembarcando, ve a Jesús y corre hacia él, dice el registro bíblico. Cuando llega frente a Jesús, ¿qué hace? Se arrodilla y ora. Porque nosotros a la oración le llamamos una comunicación con Jesús, ¿cierto? ¿O no? ¿Y cuál es la oración? Una oración extraña. Acá nos dice Marcos que la oración de esta persona dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Una oración rara, ¿no? Orarle a Jesús para que no lo atormente, para que lo deje en paz. ¿Qué tienes conmigo? Basta.
¿Será que podemos tener este tipo de oración nosotros? Ustedes saben que lamentablemente este tipo de oración existe aún hoy. Cuando la voz del Espíritu Santo nos habla al oído, o la voz de la conciencia, como algunos llaman, y nos dice por qué senda andar, y nosotros rechazamos esa voz. No me atormentes, basta ya con eso. Déjame tranquilo, le decimos a esa voz. Yo quiero ir por acá, pero no, te dice esa voz de amor, de misericordia. Tenés que ir por este lado, por el camino de la salvación. Y esa es la oración extraña que lamentablemente hoy muchas personas hacen porque no quieren tener relación con Jesús. Y Jesús, versículo 9, dice que le hace una pregunta. ¿Cómo te llamas? Y la respuesta es, me llamo Legión, porque somos muchos. La legión romana, por ejemplo, estaba compuesta por 6.000 soldados. Así que imagínense cuántos eran, un ejército. Y allí está Jesús, frente a una persona arrodillada, que clama, pero no es él el que clama, pidiendo que Jesús se vaya. Es la legión de estos espíritus impuros, un ejército, enfrenta a Jesús. ¿Para qué Jesús cruza? ¿Por qué Jesús cruza el mar de Galilea y llega a la región de Gadara? ¿Con qué misión? La misión que lo trajo a él, a esta tierra, y la misión que nosotros tenemos, predicar el Evangelio. De pronto se encuentra con este ejército de espíritus impuros que le piden que no se acerque, que no los atormente. Somos muchos, vos estás solo, nosotros somos un ejército. Pero estos integrantes de este ejército de 6.000, porque era una legión, el versículo 10 dice que le rogaban mucho que no los enviara fuera de esa región. Y entonces vieron que estaba allí un grupo de cerdos, como de 2.000 cerdos, apacentando ahí cerca. Y este ejército le pide a Jesús, envíanos a los cerdos. Qué rara petición, ¿no? ¿Qué puede hacer un demonio? Porque eran demonios los que estaban allí y los que estaban dialogando con Jesús, que estaban en esa persona. Por eso esa persona tenía tanta fuerza. Por eso rompía las cadenas como si fuera nada, porque eran este ejército que estaba en él. ¿Qué puede hacer un demonio en un cerdo? Una petición rara. Envíanos a los cerdos. ¿Y Jesús qué hace? Versículo 13. Muy bien, ¿quiere ir a los cerdos? Vayan a los cerdos. Y cuando los espíritus salieron de ese hombre y fueron a los cerdos, que eran alrededor de 2.000, dice Marcos, esos cerdos enseguida enloquecieron y se precipitaron desde un barranco al mar de Galilea y murieron ahogados. El enemigo tenía una estrategia acá. No era que se les ocurrió a ellos ir a los cerdos porque sí. Había una estrategia que la vamos a ir analizando ahora. ¿Por qué decidieron ir ahí? Dice el versículo 14 que los que cuidaban los cerdos al ver esto huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos. Comenzaron a predicar, podríamos decirlo así, lo que había sucedido con los cerdos. Y le dieron aviso a los que vivían en Gadara y a los que estaban alrededor, ahí en la campiña, de lo que había pasado, cómo se había precipitado y se habían caído estos animales
al mar y se habían muerto ahogados. La gente, al escuchar esta noticia, salió para ver qué había sucedido y llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, que había, ¿cierto?, tenido el nombre de Legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Cuando viene esa multitud a ver qué había pasado con los cerdos, se encuentran que el endemoniado, el Legión, porque eran muchos, estaba sano, estaba vestido, limpio, en su sano juicio, curado, liberado de la legión de demonios que tenía. Cuando lo ven, ¿cuál es la reacción? Tienen miedo. Antes, cuando estaba endemoniado, le tenían miedo. Ahora que está sano, le tienen miedo. Así somos los seres humanos, tan contradictorios, hermano. Si te gusta la cara de fulano, no, bueno, hoy me sonrió, está bien. Pero fíjate que sí, siempre le buscamos la vuelta, ¿no? Somos así. Siempre le buscamos, no nos conforma nada. Pobre Jesús, decía alguien, cuánto amor nos debe tener, porque somos tan contradictorios. Qué difíciles que somos. Dice allí, y los que habían, versículo 16, y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido a aquel que había tenido el demonio y también de los cerdos. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Versículo 17. ¿Qué dice la gente? Ah, gracias, Jesús. Alegría, está curado. Está bien. Adelante. ¿Qué le dice? Que se vaya. Y ahí estaba la estrategia. Los demonios no fueron a los cerdos porque se les ocurrió. Había una estrategia detrás. Y era esta, que las personas que tenemos ese deseo por las cosas materiales, priorizaran lo material antes que la salvación y echaran a Jesús para que el evangelio no fuera predicado en esa región. Y aparentemente la estrategia del diablo estaba funcionando. Digo aparentemente porque Jesús tiene otras estrategias. Habían visto un milagro. Estaban en la presencia de Jesús, pero la gente rechaza el mensaje de salvación y le pide a Jesús, andate. O sea que los actos grandiosos, milagros, no son garantías de que la gente vaya a aceptar el mensaje de salvación. Los grandes espectáculos, las grandes manifestaciones no son garantías de que la gente a través de eso pueda aceptar el mensaje de salvación. Porque estaba Jesús mismo haciendo un milagro, expulsando a 6.000 demonios y la gente, vete Jesús, no te queremos. Entonces Jesús tiene otra estrategia. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 18. Se va. Sube a la barca. Vamos, muchachos, a los discípulos. Entonces, cuando estaba subiendo a la barca, dice el versículo 18, el que había estado endemoniado, porque ya era un ex endemoniado, ahora era una persona sana, en su sano juicio, limpio, vestido, le rogara que lo dejase ir con él. ¿Y cómo? Estaba Jesús, me curó, me limpió, me vistió. ¿Me voy a quedar acá con estos que rechazan a mi Salvador o me voy con mi Salvador? Me voy con Jesús. Es una reacción normal, hasta lógica. Pero Jesús, ¿qué le dice?
versículo 19. No se lo permitió y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, primero. Cuéntales a los tuyos, el primer círculo, las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Y qué hizo este hombre? No, Señor, yo quiero ir contigo. No. Versículo 20. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era la región de 10 ciudades, por eso Decápolis, la palabra griega, que quiere decir 10 ciudades. Deca, 10, polis, ciudad. 10 ciudades. La región de Decápolis. Entre esas 10 estaba Gadara, de donde él era oriundo. No solamente él predicó a los suyos, como Jesús le había dicho, sino que, no solo a Gadara, sino que también a las 10 ciudades de mayoría, de habitantes con mayoría gentiles, no judíos. Predicó cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y termina el relato y dice, todos se maravillaban. Frente a la estrategia del diablo de impedir que en ese lugar sea predicado el Evangelio, y Jesús aún actuando milagrosamente, los habitantes de esa región lo echan, Jesús tiene el plan de dejar un misionero. Y este misionero, dócil al mandato de Jesús que le dijo, no vas a venir conmigo, te vas a quedar acá y vas a predicar. ¿Y él qué hace? Predica con tanto entusiasmo, no solo en su ciudad, sino que en las 9 otras ciudades de la región. Pero la historia no termina allí, porque el capítulo 7 de Marcos, no lo vamos a leer ahora por el tiempo, dice que Jesús volvió a ese lugar, después de un tiempo. Pero yo quiero comentarles, hermanos, lo que dice Elena de White en el Deseo de todas las gentes, página 307, sobre esta situación, sobre este incidente. Marcos habla de 2 endemoniados, Marcos habla de 1, Mateo habla de 2, bueno, no importa si fue 1 o 2, sino el hecho en sí. La hermana Juárez va a tomar al Evangelio de Mateo, que habla de 2 endemoniados, para decirnos esto, ¿no? Contarnos esto. Dice, al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esa región. Parte de la estrategia del diablo era eso. Aparentemente tuvo éxito, como vimos recién. Pero, aunque el Salvador mismo se fue, dice la cita, los hombres, porque toma el Evangelio de Mateo que habla de 2 endemoniados, los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder. Los que habían sido antes agentes de Satanás llegaron ahora a ser conductores de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Las personas se maravillaban al escucharlos y se abrió una puerta al Evangelio. Y acá lo interesante, hermanos, que está contado en Marcos 7. Cuando Jesús volvió a Decápolis, no solo a Gadara, sino a otras ciudades de la región, la gente acudía a él y durante 3 días, miles y miles de personas de toda la región oyeron el mensaje de salvación. ¿Qué te parece? ¿Triunfó Satanás? ¿Por qué no triunfó Satanás? ¿Por qué? Hubo un hombre o 2, depende del evangelio que quieras tomar, que le hicieron caso a lo que Jesús decía, quédate y predica el evangelio. Por eso Satanás no tuvo éxito. Y miles, no solo de Gadara, sino de la región,
escucharon y aceptaron el mensaje de salvación. Esta es la condición o el requisito para ser un misionero de Jesús. Fíjense que estamos hablando de alguien que estaba endemoniado con 6.000 demonios dentro, según el relato bíblico. Es la docilidad que tuvieron o tuvo la persona para hacer lo que Jesús le pedía. Nada más. Eso es lo que convirtió a este endemoniado en misionero de Cristo. Esto es lo que leímos en la cita de la hermana Juay. A un agente de Satanás, como dice ella, a portadores de luz. ¿Cuál fue? La docilidad de entregarse a Jesús y aceptar y hacer la voluntad de Jesús. No puso excusa, simplemente Jesús le dijo, predicarle a los tuyos, pero ellos predicaron en toda la región, en las 10 ciudades, en Decápoli, la región, no solo Gadara, todas las otras 9 ciudades. Yo quiero decirte que en esta mañana el diablo tiene muchas estrategias para impedir que el evangelio se predique. Pero Jesús tiene más estrategias para que el evangelio sí se predique. Jesús quiere usarnos a nosotros porque quiere darnos ese privilegio de ser misioneros. Porque Jesús puede usar a un endemoniado, o como dice su palabra, si los hombres callaren, las piedras hablarán. El mensaje va a ser predicado. Lo hagamos nosotros, o lo haga un ex endemoniado, o lo hagan las piedras. Pero hoy el Señor nos da el privilegio a nosotros. De nosotros depende aceptar ese privilegio que Jesús nos da. Este mensaje va a ser predicado. Si querés ser parte de ese privilegio o no, es decisión de cada uno. Jesús tiene poder para vencer. Dentro de la estrategia de Jesús para vencer al mal y la estrategia del mal, estás vos y yo como misioneros. Porque somos parte de la estrategia de Jesús. Pero no nos va a obligar Jesús, porque es muy respetuoso de la decisión, del libre albedrío de cada uno. Pero yo quiero decirte que si vos o yo no asumimos este privilegio y este honor que Jesús nos da, tal vez un ex endemoniado o una piedra ocupe mi lugar. Qué triste sería, ¿no? Imagínate que una piedra ocupe tu lugar, porque Jesús te dio el privilegio de predicar, de ser misionero, o yo, y no aceptamos, y una piedra hable en mi lugar acerca de la salvación. Estamos en víspera de Semana Santa. Esta tarde hay un seminario de capacitación, 25 de diciembre también. La iglesia está trabajando para formar centros de predicación en Semana Santa. Semana Santa es un momento en el año especial porque la mayoría de las personas están como un poco más receptivas, no digo mucho, pero un poquito más que en otros momentos del año, a escuchar la palabra de Dios. Por eso la invitación esta mañana a sumarnos como misioneros de Jesús. No importa las trampas o las estrategias que Satanás pueda tener para impedir que el evangelio sea predicado, pero que esa trampa o esa estrategia que tenga Satanás no te impide a vos ni a mí de ser misioneros de Jesús, ¿entendés? Que esas trampas que el enemigo tenga y que va a poner y poner y poner y en algunos momentos haya una victoria aparente, donde parece que el enemigo está impidiendo que el mensaje de Jesús y de salvación sea transmitido, es una victoria aparente, que eso, inclusive eso, no nos impida o que Satanás no nos trabaje en la mente o el corazón con sus estrategias engañosas para que vos y yo dejemos de ser misioneros de Jesús. Por eso la invitación, hermanos. Sigamos siendo misioneros de Jesús.
Es un alto privilegio para vos y para mí. Es un alto honor para vos y para mí, que aún los ángeles quisieran tener de predicar este mensaje de amor, de misericordia y de salvación. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, hermanos, para finalizar vamos a cantar 578, El pueblo que no conoce a su Dios. Cuando lo tenemos nos ponemos de pies. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, nuevamente gracias por tu paciencia, por tu bondad y gracias por habernos elegido. Señor, que tu Espíritu nos dirija a poder ser buenos representantes tuyos, a poder llevar el Evangelio donde tú nos permitas que lleguemos y Señor, que nos dirijas a tomar la mejor decisión que es ponernos de tu lado. Señor, que al salir de aquí tus ángeles nos acompañen, nos protejan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.